Habiendo entendido ya qué es un embedding, qué es una matriz de atención, vamos a entrar a lo que es el corazón del modelo GPT, que son los transformers. ¿Qué es un transformer? Un transformer va a utilizar muchas de las cosas que nosotros acabamos de ver. Y si lo tuviéramos que hacer con conceptos que ya venimos charlando para armarlo, un transformer sería como usar mecanismos de atención, es decir, estas matrices en las que tenemos en todo momento cómo se relacionan todas las palabras entre sí dentro de la secuencia, más un trabajo de convoluciones, es decir, hacer operaciones con estas matrices. Las convoluciones, para los que no hayan hecho algún curso de redes convolucionales, nos permiten trabajar en paralelo mucha información, trabajándola con operaciones y cálculo matricial. Y nosotros acabamos de ver que el mecanismo de atención es una matriz y que la enseñanza, esos W que iban teniendo nuestras redes, también son matrices. Con lo cual, aplicando estos conceptos y haciendo estas operaciones de matrices, podemos obtener las relaciones y cómo trabajan las palabras. Y los mecanismos de atención, vamos a ver que dentro de las redes transformers hay dos mecanismos de atención. Uno que es el de autoatención y otro que es el multi-head attention. El de autoatención es la representación de la secuencia como acabamos de verlo recién, para entender dentro de la secuencia cuáles son las relaciones y qué palabra está relacionada con cuál. Y el multi-head, en realidad, es agarrar una frase y aplicarle distintas matrices a la vez de atención. Es decir, este mecanismo de autoatención, clonarlo varias veces. Entonces, en cada uno de estos mecanismos de autoatención, la red estaría aprendiendo algo. En el caso de el perro descansaba sobre el sofá, que vimos antes, yo puedo tener un modelo de atención que entienda la relación verbo-sujeto, otro mecanismo de atención que entienda la relación adjetivo-sustantivo, ¿sí? Y a ir combinando esos distintos mecanismos de atención, es como la red después va a ir aprendiendo, teniendo distintos mecanismos o distintas matrices de atención, solapándolas después entre sí, es como podemos calcular y entender el significado semántico y gramático de cada una de las palabras. En resumen, cada oración genera su propio vector de atención. Y si generamos ese vector de atención varias veces y aplicando a la red distintos criterios, podemos obtener el mecanismo de autoatención multicabezal, donde cada uno de estos cabezales de atención va a captar algún concepto de la frase. Esta arquitectura transformer nació de un paper en el año 2017. Ese paper fue titulado "Atención es todo lo que se necesita", porque se dieron cuenta que aplicando esta estructura ya se salvaban muchos de los problemas que teníamos con las arquitecturas recurrentes que veníamos trabajando. Y lograron poder hacer tareas de NLP mucho más robustas y mucho más rápido que las que veníamos trabajando. Tareas como traducción de idiomas, generación de texto, procesamientos de secuencias de palabras mucho más largas y mucho más grandes. ¿Por qué? Porque el tamaño ya no estaba limitado en el largo de la secuencia, dado que a través del mecanismo de autoatención yo podía generar una matriz y obtener en todo momento la relación entre esas palabras. No vamos a entrar en detalle de cómo funciona cada uno de estas partes de la arquitectura, porque sería armar un curso aparte, incluso en los cursos que damos, esto después lo vemos más en detalle, pero a rasgos generales, estas son las partes que componen una arquitectura transformer.
Esto que tenemos acá sería una arquitectura Transformers, donde vamos a tener las entradas. A estas entradas las vamos a pasar por un word embedding, donde vamos a ir codificando esas palabras. ¿Para qué? Para obtener puntualmente, ¿sí?, ese concepto de código multidimensional de cada palabra. En el caso de los modelos GPT, ya no estamos hablando de 300 dimensiones, sino de alrededor de 1500 o 1600 dimensiones, con lo cual son muchas más características o relaciones que puedo yo llegar a obtener. Después obtenemos un cálculo matemático que se hace aplicando fórmulas de seno y coseno también, que me permite a mí encontrar y guardar una relación de en qué posición se encuentra esa palabra dentro de la sentencia que yo quiero analizar. Y me permite codificarla en base a una composición de frecuencias de senos y cosenos, ¿sí?, diciéndome a mí en qué parte de esta oración o de esta frase está esa palabra. Entonces, tengo la codificación embedding de la palabra, tengo codificado de alguna manera en qué parte de esa palabra está. Si yo todo esto lo paso a través de un mecanismo de multiatención, puedo empezar a obtener el estudio de cómo funciona esa sentencia. Entonces, con el mecanismo de atención, para cada una de estas palabras, voy a obtener el contexto. Entonces ya tengo las tres cosas importantes que necesito para el procesamiento. El embedding, con toda su dimensionalidad, la codificación de en qué posición está, y el mecanismo de atención que me da el contexto dentro de esa secuencia y cómo se relaciona cada uno de ellos. Luego le aplican algunos conceptos de normalización de los valores y de cálculo hacia adelante de estas redes, pero toda esta parte que está acá va a funcionar como si fuese un encoding, un codificador, es decir, va a tratar de armar una gran matriz donde esté toda esta información guardada, tanto del embedding como el posicionamiento, como el mecanismo de atención. Esa información codificada me la va a pasar después a la parte del decodificador, es decir, a una arquitectura similar, pero que va a hacer la tarea inversa, es decir, va a recibir esa matriz codificada, la va a pasar por el embedding, va a obtener también su posicionamiento, va a pasar por unos mecanismos de atención también, que incluso va a recibir la información que estaba codificada como mecanismo de atención, y va a ir aplicando como un desempaquetamiento y una decodificación de esa información hasta que me resuelva el problema. En el caso de la traducción, en esta parte será la traducción o la codificación de la sentencia, con toda la información extra que fue calculando, y de este lado va a recibir toda esa información y me la va a decodificar hasta darme la sentencia traducida. Esto es lo que hace, a grandes rasgos, una red transformer, y por la cual al día de hoy están teniendo tanto éxito. Esta red y esta arquitectura transformer, ¿sí?, es compleja de entender y tuvo una gran evolución y sigue evolucionando en cosas nuevas. Incluso se descubrió que a través de estos mecanismos de atención, las redes no solamente entienden cómo traducir de un idioma a otro o cómo codificar el lenguaje, sino que se empezaron a usar y empezaron a surgir conceptos nuevos de entendimiento de imágenes, de composiciones, de generación de imágenes desde cero. Y por eso tenemos todo este auge de
modelos generativos aplicando estas tecnologías. Es decir, no solamente se usa para texto, sino que la tecnología Transformer es multidimensional. Les voy a repetir, es muy complejo entenderlo y requiere todo un curso para ir viendo cada parte, cómo funciona y qué pasa en cada lugar. Pero a grandes rasgos, así es como funciona la tecnología Transformer. Si nosotros hiciéramos un pequeño recuento de cómo funcionan todas estas tecnologías y cómo fueron evolucionando los modelos del lenguaje no terminan siendo más que una representación matemática, ¿sí?, de las probabilidades de cómo completar una secuencia. Una secuencia que va a ser de texto o de audio, ¿sí?, en inglés, español o en el idioma que sea. Pero no termina de ser esa idea. Por eso muchas veces cuando hay gente que tiene si bien es una tecnología muy importante, ChatGPT, no deja de ser un modelo que nos termina generando información de manera secuencial y completando o autocompletando conceptos, ¿sí? No porque entienda el concepto en sí, sino que me termina, en base a estas probabilidades y a cómo fue entrenado, me termina dando cosas que parecen coherentes, pero no siempre van a ser del todo ciertas o no siempre van a ser correctas, ¿sí? De ahí va la necesidad de tener algunos expertos en cada tema para ver si esas respuestas que nos está dando son coherentes o no. Pero sí emulan esta cosa de, y cada vez mejor, esta cosa de poder responder como si lo haría un humano. Si me está mintiendo o no me está mintiendo, si es correcto o no es correcto, eso ya es otro tema. Pero no deja de ser un modelo estadístico, ¿sí? Que va a responder o va a dar una predicción en base a las palabras y al contexto que haya tenido antes. Cuando nosotros vimos los distintos modelos del lenguaje durante el día de hoy, arrancamos con las redes recurrentes, que fue el primer modelo, ¿sí?, en 1990. Luego surgió la LSTM, donde ya estábamos hablando de una cantidad de millones de parámetros. Cuando hablamos de millones de parámetros, me refiero a la cantidad de valores que tenían esas matrices W, ¿sí?, donde ahí ya empezamos a trabajar con esas celdas de memoria. En 1997 fue la LSTM y después las GRU, que es una LSTM un poquito más simplificada, pero estamos hablando de millones de parámetros. Luego, cuando surgió el concepto de embedding, hablamos de el modelo Word2Vec. Ese modelo fue del año 2013, ¿sí?, que lo que hacía era justamente eso, de convertir a través de esas dimensiones, que en este caso eran 300 dimensiones nada más, convertir en vectores densos que guardaban cierta información, y en ese caso estamos hablando de entre 3 y 4 millones de parámetros. Esas W que fuimos viendo en cada parte, en total, si uno las fuera sumando, son entre 3 y 4 millones de parámetros. Más hacia adelante, cerca del año 2018, a través de Google, surgió el concepto de red recurrente bidireccional, y ellos lanzaron el modelo BERT, ¿sí? No sé si alguno lo haya escuchado, pero ese modelo lo que usaba es una representación similar a como lo hacen los Transformers, pero montado sobre una red bidireccional, aplicando algunas técnicas de enmascaramiento y demás.
A ese nivel ya estamos hablando de 110.000 millones de parámetros, el modelo base. Tenían modelos mucho más robustos, pero el base eran 110 millones de parámetros. Luego, a partir del año 2017, cuando surgió el paper de modelos de atención, es cuando surgió a través de OpenAI, surgió el modelo GPT. Este modelo es un modelo generativo. ¿Por qué? Porque puede aplicar la generación de texto en base a una secuencia previa, autocompletarla o seguir generando texto hasta que le diga basta, por ejemplo, ¿sí? El primer modelo de GPT, que fue del año 2018, a la misma época que BERT estaba largando, que Google estaba largando BERT, este modelo era un poquito más robusto, un poquito más grande, y era de 117 millones de parámetros. Fíjense en cómo van aumentando la cantidad de parámetros y la cantidad de cómputo al realizar. Luego, para 2019, sale GPT-2, que se le hicieron algunas mejoras al modelo, se le agrandó considerablemente la cantidad de parámetros. Fíjense que es 1.5 billones, antes estamos hablando de millones, acá estamos hablando de billones de parámetros. Y también es un modelo generativo y totalmente autónomo, el cual puede encontrar usando estos mecanismos de autoatención. ¿Qué es GPT? La G es de Generative Predict Text, o sea, es un modelo generativo de texto en base a predicciones aplicando estos transformers que acabamos de ver. En el año 2019 surge T5 también, que es un modelo de Google de 220 millones de parámetros, que Google lo usa no solamente para generar texto, sino que lo empieza a usar para hacer las búsquedas dentro de su buscador y empezar a analizar imágenes y varias cosas, con lo cual termina siendo multitarea. No sé si escucharon hablar del lanzamiento de Bard. Bard se basa en este modelo T5. Bard es un modelo, lo mismo que sería el equivalente de ChatGPT, pero de Google, ¿sí? Para el año 2020 ya estamos hablando de 175.000 millones para el modelo GPT-3. En el 2022 surge el modelo GPT 3.5 o GPT-3 Plus, que duplicó la cantidad de modelos y aplicando este aumento de parámetros se logró que el modelo generativo tenga una coherencia mayor, ¿sí? Que tenga mayor cantidad de contexto. Cuando ustedes trabajan con todos estos modelos y ven que dicen maneja un contexto de tantos tokens, es la cantidad de información que yo le puedo mandar al modelo como información de contexto, ¿sí? Para que me genere la secuencia. Y la secuencia que me va a generar también tiene un tamaño límite de tokens. Y ya para 2023, este año, surgió el famoso GPT-4 con 700 billones, ¿sí?, de parámetros. Y este modelo ya fue multimodal porque se encontró que no solamente podemos predecir texto, sino que ya podemos usarlo para entender emociones, para poder generar textos mucho más enriquecidos, entender al tener mayor cantidad de parámetros, poder trabajar con un contexto mucho mayor. Eso también me da la posibilidad de mejorar o resumir textos muy grandes o de pasarle información de códigos de programación y que en base a su entrenamiento me dé recomendaciones de cómo poder mejorar ese código. A grandes rasgos, todos estos modelos se basan en los transformers y en la cantidad de parámetros que son entrenables o que pueden manejar. Acá tienen algunas Google Colab donde pueden ver estos temas de
que estuvimos hablando del one-hot encoding, de cómo se van trabajando los embeddings, de cómo se pueden hacer con TensorFlow, ¿sí? Que es un framework de programación, por si alguno quiere ahondar un poquito más. Después acá tienen el Word2Vec, que es el embedding que estuvimos trabajando. Lo mismo, ¿sí? Tienen cómo, dado una palabra, puedo obtener el contexto por izquierda y por derecha. Una pequeña explicación matemática y cómo se puede hacer todo esto con código, por si alguno quiere leerlo un poquito más. Y después tenemos la página de OpenAI, donde podemos ver todos los modelos generativos que tiene OpenAI. ¿Sí? Tenemos ChatGPT, GPT-4, DALL-E, que es para generación de imágenes. Y en la parte de desarrolladores tenemos la documentación. Al momento de ustedes querer generar algún chatbot o alguna de estas aplicaciones que vamos a hacer en el curso, este tipo de documentación es la que vamos a tener que poder interpretar y poder entender. ¿Sí? Acá van a ver casos de los distintos modelos que tienen. Tienen GPT-4, GPT 3.5. Al día de hoy GPT-5, 3.5 es gratis y el 4 es de pago. Ustedes se pueden abrir una cuenta en OpenAI y les va a dar una cantidad de créditos para que puedan usar y hacer consultas a la API, pero si no, ingresan a chat OpenAI y pueden trabajar directamente con el chat. Pero acá tienen distintos modelos, ¿sí? Tienen dos modelos Transformers para predicción de texto. Tienen DALL-E, que es un modelo que usa lenguaje natural, pero para generar imágenes, al cual yo le puedo decir, generame una imagen que haga tal cosa, ¿sí? Y me lo hace. Y después tienen el de embedding, ¿sí? Que este modelo de embedding lo que hace es transformarme el texto, que fue lo que vimos hoy. Y tienen distintos modelos que pueden recibir distinta cantidad de frases y distintos tamaños. En este caso, estos modelos trabajan con hasta 2049 tokens. Más abajo tienen guías de qué son los modelos y cómo usarlos. Todo esto lo vamos a ver en una próxima charla y en el curso, de cómo podemos interactuar para autocompletar texto, de cómo le podemos pasar un prompt. Para eso está muy bueno el curso de Prompt Engineers, ¿sí? De cómo le podemos pasar un prompt para que nos dé una respuesta. Y podemos usar esto para hacer generación de imágenes, donde yo le voy a decir, por ejemplo, generame un gato y que me genere esa imagen, o que me genere algún resumen, o que me genere alguna traducción. Todo esto lo podemos hacer con programación en Python,